Muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a nuestro webinar El rol de los vehículos electrónicos en la presente transformación energética. El encargado de realizar esta conferencia es el profesor Wilmar Martínez, quien recibió su doctorado en electrónica de potencia de Shimane University, Japón, en 2016. Además, fue investigador postdoctoral en el Toyota Technological Institute, Japón, en 2016 y en Aalto University, Finlandia, en 2017. En 2018 fue investigador visitante en el grupo Power Electronic Systems, PES, en ETH Zurich, Suiza. Desde 2018 es profesor adjunto en el Departamento de Ingeniería Electrónica, ESAT, en KU Leuven, Energieville, Bélgica, y actualmente es co-chair del European Conference on Power Electronics and Applications, EPE 2021. Buenos días, profesor Wilmar. Le damos la bienvenida a este webinar. Buenos días para todos. Gracias, Erika, por la introducción. Y buenos días a todos en Colombia, a todos los asistentes. Espero que me escuchen bien. Profe, le escuchamos muy bien. Gracias. Creo que ya pueden ver mis diapositivas. Sí. Sí, acá estamos viendo. Ok, bueno, nuevamente buenos días para todos. Bienvenidos a esta charla. Espero que sea de algún interés para ustedes. De antemano me disculpo por las diapositivas que están en inglés, un poco corto de tiempo para la traducción. Mm, Entonces, esto es lo que espero que podamos discutir en esta siguiente hora. Primero que todo, les hablaré un poco de donde trabajo, en el Centro de Investigación en Energiville y en la Universidad Kauluven. Un poco de propaganda, simplemente de lo que hacemos. Luego ya entraremos en materia y hablaremos un poco de por qué se necesitan vehículos eléctricos, cuáles los beneficios de la electromovilidad en nuestro planeta y nuestras vidas principalmente. Un poco de las tecnologías que se tienen actualmente y hablaremos un poco también de futuras tecnologías, como es en el caso de la aviación. Em, Creo que estoy teniendo un retorno, no sé si es cero. Perdón. Luego entraremos un poco en el tema de infraestructura de carga, tecnologías de carga y algo de costos relacionados a infraestructura y también al vehículo como tal. Más de transporte eléctrico de carretera, más que otro tipo de transportes, y finalmente una pequeña discusión sobre estos temas. Entonces, como ven, es una agenda un poco ambiciosa en términos de diapositivas, espero que podamos abordarlas todas. Unos agradecimientos a un estudiante de doctorado en nuestro grupo, Camilo Suárez, que está envuelto en temas de movilidad eléctrica, con su tesis de doctorado en términos o concernientes a carga rápida de vehículos, y quien aportó a esta presentación. Bueno, iniciamos con Energiville. Energiville es una colaboración en Bélgica, en la parte de habla holandesa, entre cuatro instituciones, VITO, IMEC, son centros de investigación, y la Universidad de Hasselt y TU Leuven. Si la pudiéramos traducir al español, sería la Universidad Católica de Lovaina o de Leuven, básicamente. Y las cuatro instituciones forman esta colaboración, eh, que fue llamada Energiville. Energy porque nos enfocamos en temas de energía, más que todo energía eléctrica y energía térmica, para eh, tanto edificios como ciudades, y demás. Entonces, de ahí viene el nombre. Yo pertenezco a Kaulugen, entonces hablar un poco de la universidad.
La universidad queda localizada en el centro de Europa, en Bélgica, lo cual puede ser conveniente en términos de accesibilidad desde los otros países, pero en el 2020, como todos sabemos, ha sido un año bastante particular por toda la complejidad que la crisis del COVID ha traído, y pues ser el centro de Europa también trae sus desventajas, y es por eso que hace un par de semanas Bélgica era el país con más casos por cada 100.000 habitantes. Y pues ya hoy en día está un poco mejor, pero también desventajas y ventajas de la localización. Nosotros trabajamos principalmente en la parte norte de Bélgica. Este es el mapa de Bélgica. Está dividida principalmente en tres regiones: la región de Wallonia en el sur, de habla francesa; la región en el norte, Flanders y Bruselas. Y dentro de Flanders y Bruselas tenemos 15 campus de educación, más o menos un poco acá de las cifras eh, de los programas de pregrado, de maestría y de doctorado. De hecho, incluso tenemos un programa o una maestría en español. Y sí, algunos números de estudiantes y empleados. Siempre desde hace un par de años, nos enorgullece decir que por varios años consecutivos hemos sido es- eh, nombrados como la universidad más innovadora fuera de Estados Unidos, y por lo tanto la más innovadora de Europa. ¿Cómo se mide esto? Principalmente con el número de publicaciones, número de patentes y número de spin-offs de empresas. Entonces es una combinación para medir innovación principalmente. Ya volviendo un poco a lo que es Energy Bill, estos son los temas que nosotros abordamos dentro del instituto. Nos dividimos principalmente en estos dos ejes de energía térmica, donde hacemos investigación en intercambiadores de calor, en calentadores, en enfriadores, en district heating a nivel de ciudades. Y ya si nos vamos al lado eléctrico, que tal vez es el que más nos concierne para hoy, vemos una división desde el punto de vista del desarrollo de materiales hasta sistemas, donde específicamente mi grupo nos enfocamos en lo que es electrónica de potencia, uso de energías renovables, más específicamente solar, y el concepto de microredes y nanoredes DC, también con algunos tópicos de HVDC. Esos son los temas que nosotros trabajamos. Como les comentaba, Energybel es una colaboración dentro de estas cuatro instituciones, y dentro de esas, Paulugen lo que hace es nuevamente electrónica de potencia, sistemas de potencia, redes inteligentes, conversión en energía, y algo de building physics, ingeniería civil, si lo podríamos llamar de alguna manera. Dentro de nuestro grupo, perdón, mm, mi grupo se enfoca en electrónica de potencia, es decir, nosotros desarrollamos soluciones para conversión de energía eh, más del lado de hardware. Entonces hacemos convertidores de potencia para distintas aplicaciones que van desde la interconexión de paneles solares, o de esta nueva tendencia de paneles solares integrados en edificios, eh, soluciones para redes DC, como son balanceadores en redes de baja tensión, o los convertidores multinivel para redes de alta tensión en DC. También a baja tensión para cargas de baja potencia y carga de baterías también, en el caso, por ejemplo, de vehículos eléctricos. Eso es, a grosso modo, lo que hacemos en el grupo. Energyville está localizado en la ciudad de Genk, una pequeña ciudad al oeste al este de Bélgica, con el fin de ser un punto entre la ciudad de Aachen en Alemania y Eindhoven en los Países Bajos.
Eso es más o menos poder utilizar la infraestructura que existe alrededor de estas tres ciudades que tienen parques tecnológicos en estas ciudades. Esto es más o menos lo que es el parque donde estamos localizados. Se llama el Toll Park y ahí tenemos los edificios de Nativille. En esta charla, digamos, la nombré el rol de los vehículos eléctricos en la movilidad eléctrica, en la transición energética que tenemos actualmente de las fuentes convencionales de energía, no solo de energía eléctrica, pero de energía hacia unas fuentes más sostenibles. Em, que pues los vehículos eléctricos juegan un rol bastante grande en ese concepto. Hablo de esto en este momento porque es el solo concepto de Energy Bill ya es como tal un concepto de la transición energética. Esta es una foto de hace más de 100 años de cómo era el parque. Para darles una idea, este edificio, Torr Central, es este mismo en este momento, y todo alrededor era una mina de carbón. Hoy la mina de carbón se cerró hace algunas décadas y todo, digamos, para hacer la transición de lo que fue cerrar la mina, se decidió que todo, pues se iban a hacer bastantes esfuerzos desde el gobierno federal y también la Unión Europea para crear un centro de investigación en temas de energía sostenible y ese es, en mi concepto, un muy buen ejemplo de lo que es eh, esta transición energética que tenemos hoy en día. Em, digamos, nos pone a pensar en qué otras posibilidades tenemos, incluso en Colombia, con las fuentes de generación que tenemos hacia los conceptos, por ejemplo, de investigación y generación eléctrica con fuentes más limpias. Pero bueno, digamos, ahí con eso quiero cerrar un poco la propaganda del instituto. En el instituto también tenemos constantemente vacantes, entonces, digamos, desde los programas de maestría que promueve la universidad y de doctorado en Colombia, eh, estamos muy abiertos también a colaboración de tener estudiantes de doctorado o de hacer cotutelas con estudiantes de doctorado que ya están adelantando sus estudios en Colombia, entonces siempre abiertos a la colaboración. Y bueno, el tema es vehículos eléctricos, entonces la primera pregunta, y creo que hoy en día ya es un poco más entendible, es ¿por qué necesitamos vehículos eléctricos? Y es interesante este año porque este año nos ha dado bastante información de qué pasaría si reducimos, por ejemplo, las emisiones. Siempre se habla de emisiones cuando hablamos de alguna tecnología y pues ya creo que es bien sabido que nuestro planeta está en constante calentamiento. Esta es la, los datos que se tienen de las anomalías de temperatura en la superficie del planeta, desde que se empezaron a tomar los datos, tal vez estos datos no son muy confiables al inicio del siglo XX o finales del siglo XIX, pero ya hoy en día tenemos mejores sistemas, entonces podemos confiar un poco más en nuestras medidas y sí es cierto que, aunque pues algunos lo digan, que nuestro planeta se ha venido calentando inminentemente y que existe una correlación también con el número de emisiones que tenemos. Nombraba que 2020 es un año bastante particular porque tenemos el problema o la crisis del coronavirus y es bastante interesante ver cómo el cierre de bastantes industrias en el mundo debido a los confinamientos que tenemos. De hecho, aquí hoy mismo en Bélgica estamos en confinamiento. Por ejemplo, en marzo del 2020 versus marzo del 2019, el año pasado. En la de arriba tenemos este año una anomalía, como pueden ver, entre 11 y -11 grados, mientras que en el 2019 teníamos una anomalía bastante más alta.
Lo podemos ver un poco más con las emisiones por mes y al menos lo que se tiene medido hasta julio es que evidentemente ha habido una gran reducción de emisiones de CO2 o CO2 equivalentes. Se puede ver por regiones y se ve claramente que China, la azul es uno de los mayores contribuyentes. El cierre en China, que cerró primero, es la causa que se tenga este valle en los primeros meses del año y ya hoy en día pues recuperando un poco esas emisiones pues debido a que al menos China y algunos otros sectores ya han abierto. Pero más que eso es interesante ver, por ejemplo, cómo las crisis que se han tenido durante el último siglo han afectado la reducción de emisiones. Entonces, como lo veíamos antes, sí existe alguna correlación entre la reducción de emisiones y posiblemente la reducción de impacto sobre el calentamiento global y el cambio climático. Eso solo para hacer la mención de esta correlación entre estos dos temas y que debemos pues, poner atención a las emisiones que tenemos actualmente. Muy rápidamente, un poco de datos de emisiones en Europa para el 2018, más o menos alrededor del 27-28% correspondían a transporte por carretera. Si vemos, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos, es algo similar en términos de porcentaje, aunque en términos de emisiones totales es bastante la diferencia, aunque Europa tiene menos población. Perdón, tiene más población, pero más o menos 27-28% en Europa y Estados Unidos. Mm, pero pues, ¿qué pasa, digamos, con Sudamérica? Con este dato de la UCME del 2016, no pude obtener del 2018, si alguien tiene esos datos sería bastante ayuda. Pero la diferencia es un poco drástica en ese sentido, casi 44%, 43% de nuestras emisiones en Colombia, al menos hace 4 años, y creo que no cambió mucho. Si existirá algún reporte del 2018, supongo que debe ser bastante similar en términos de emisiones. Esta misma presentación la hacía hace un mes en un congreso en Ecuador, donde también mirábamos el caso ecuatoriano y más o menos podríamos decir que sí, al menos en la parte norte de Sudamérica tenemos esta tendencia, ¿no? No tenemos una fuerte malla ferroviaria en nuestros países donde se pueda reducir estas emisiones de CO2 equivalentes debidas al transporte y por eso pues también la tecnología de vehículos que usamos tenemos esos porcentajes tan altos. Pero si miramos esto a nivel global, Sudamérica solo aporta con más o menos o 1.000 millones de toneladas de CO2 al año, lo que corresponde más o menos al 3% de las emisiones totales de CO2 equivalentes al año para una población que corresponde más o menos al 5,5-6% de la población mundial. Si tenemos en cuenta que en un mejor escenario donde Sudamérica florezca económicamente, las emisiones tendrán que subir y es ahí donde tenemos que o tener mucho cuidado en las tecnologías que usamos para no impactar tanto el planeta. Puede que en comparación con el resto del mundo, específicamente con China y Estados Unidos, no seamos iguales de contaminantes, pero aún así 1.000 millones de toneladas es bastante, en mi opinión.
Ya miramos un poco solo el sector del transporte y ahora cómo se divide dentro del mismo sector. Tres cuartas partes más o menos siempre está en ese orden, corresponden a transporte por carretera y más o menos el 12% corresponde a transporte aéreo. Todo esto antes del 2019, donde 2019, por ejemplo, fue bastante especial para el transporte aéreo, como ya lo veremos en detalle. Antes del 2019 se esperaba que el número de aeronaves creciera drásticamente y pues digamos el 2019 fue bastante especial por lo tengo acá inmediatamente siguiente, el fly scam o como el efecto de Greta Thunberg, la adolescente en Suecia, fue una de las personas que más fue digamos, la figura de cómo se empezaron a exigir diferentes políticas pues para reducir las emisiones que tenemos hoy en día. Y eminentemente hizo un efecto en el sector de aviación y por eso tenemos noticias o tuvimos noticias de que el FAESCAM estaba afectando el sector de aviación. Cada aerolínea empezó a sacar sus nuevos targets de reducción de emisiones, no solo de CO2, pero también de óxidos de flúor y también de ruido audible. Pero pues vino el 2020 y el 2020 también afectó drásticamente la industria, incluso más. Pero más que las emisiones que sabemos que tenemos que reducirlas, ¿cómo realmente nos ayudan los vehículos eléctricos en ese sentido? Y aún es bien sabido por muchos que existe, o cada día menos, pero aún existe la concepción de que simplemente al conducir un vehículo eléctrico o un vehículo híbrido, lo que estamos haciendo es traducir las emisiones que tendríamos en nuestro caso convencional como un vehículo de combustión interna, las estaríamos traduciendo a nuestras plantas generadoras de energía. Pues, digamos, esa es una idea que en algunos sectores, sobre todo de lobby, se tiene y pues, digamos, podemos indagar en eso. El punto es ver efectivamente cuál es la eficiencia que tenemos nosotros en nuestros vehículos. Y se puede hacer la comparación. A mí me gusta mucho esta comparación de tener la misma fuente de energía. Digamos, en este caso tenemos una fuente convencional, petróleo. ¿Qué pasa si vamos a usar el petróleo como fuente básica de energía para alimentar nuestro vehículo de combustión interna? Existe un proceso de generación donde se pierde bastante energía y un proceso de transmisión, perdón, este no es el de combustión interna, este es el caso del vehículo eléctrico. Se pierde bastante en generar la energía eléctrica. Como sabemos, las máquinas generadoras también de diésel tienen una limitación de eficiencia bastante alta. Creo que el límite teórico está alrededor del 34-35%. Existen algunos prototipos que incluso pueden llegar a eficiencias mayores del 40-45%, pero son prototipos y al menos la gran mayoría de máquinas que tenemos actualmente tienen esa deficiencia en eficiencia. Transmisión es bastante eficiente y luego ya dentro de nuestro vehículo la eficiencia es relativamente alta, lo, eh, lo cual pues internamente el vehículo es bastante bueno. En el caso del otro caso, de usar la misma fuente de energía, en el caso, por ejemplo, de refinar hidrocarburos, la refinación es relativamente eficiente en comparación con la generación
eléctrica, la transmisión de hidrocarburos es bastante eficiente igual, pero luego tenemos el mismo inconveniente dentro del vehículo. Dentro del vehículo tenemos una máquina térmica, tenemos un motor de combustión que prácticamente tenemos la misma eficiencia de 30 a 33% dentro del vehículo, y eso hace que la eficiencia total del vehículo caiga bastante. Es así entonces que si miramos toda la eficiencia total, si hacemos la comparación en este solo ejercicio, teniendo la misma fuente de energía, el solo hecho de usar una tecnología de movilidad eléctrica hace que incrementemos bastante la eficiencia. Y ese es el primer punto de por qué se deben usar vehículos eléctricos, es por la eficiencia energética. No importa que nuestra energía provenga digamos, del sector del petróleo. El petróleo también es una fuente de energía que debemos cuidar, de que muchos servicios y mucha industria depende del petróleo, no solo como combustible. Entonces es ideal que también podamos usarla en una manera más eficiente. Y si cambiamos nuestro vehículo, pues estamos ganando 10%, y 10%, si se lo imaginan, en toda una flota de vehículos, es bastante alta en términos de emisiones y también de costos. Y aquí empezamos entonces a ver que tenemos toda una gran oferta, muchísimas rutas de trabajo o predicciones de cómo debemos hacer nuestra transición de vehículos de combustión interna a vehículos más limpios. Esta es la predicción que hace Toyota, o que hacía Toyota hace un par de años, para 2050, donde Toyota tiene una gran apuesta en vehículos híbridos, donde ellos proponían que se debe hacer la transición primero a vehículos híbridos o incluso conectables híbridos. Pues al menos para el caso de Toyota, en algunas áreas del mundo no fue tan exitoso. Y sugieren que para ciertas aplicaciones de largas distancias se tengan vehículos de celdas de combustible, que hablaremos en un par de minutos sobre ello. Y ya, digamos, en un par de décadas empezar a tener un gran porcentaje de vehículos totalmente eléctricos en nuestras ciudades. Entonces, ese es más o menos el line-up o las posibilidades de vehículos. Podemos tener la misma fuente de energía primaria, puede ser petróleo o gas natural o carbón, o fuentes de energía nuclear, o ya un poco más limpias, como en el caso de Colombia, las centrales hidroeléctricas y demás. Y digamos que aquí podemos usar todo este tipo de vehículos con diferentes tipos de energía primaria. Tenemos idealmente los híbridos, donde seguimos usando gasolina, o puede ser los conectables, donde ya empezamos a tener carga de eléctrica, o ya nos movemos un poco más a los totalmente eléctricos o incluso a los de hidrógeno. Este es más o menos las posibles arquitecturas que se tienen. Ya hemos escuchado esto por varias décadas, los tipos de arquitecturas híbridas. Tenemos híbridos series paralelos o series paralelo. Y como ustedes pueden ver, principalmente pues híbrido, porque tenemos más de una fuente de energía, eh, o que se usa dentro del vehículo, como es el caso de la energía eléctrica y la energía pues, química del combustible, la gasolina o el diésel. Y ya las diferentes variaciones, si quitamos ciertas partes de esa arquitectura, tenemos un vehículo totalmente eléctrico o un eléctrico conectable, o si cambiamos ese tanque de gasolina e insertamos un tanque de hidrógeno y una celda de combustible, pues tenemos también un híbrido con hidrógeno. Esas, digamos, un poco las arquitecturas que hay. El,
También otro punto que a veces se discute es que pues, cada vez la industria automotriz está ofreciendo hoy en día, y lo vemos cada vez más y más, eh, vehículos con cierto porcentaje de eléctrico, es decir, con una batería relativamente pequeña, o incluso supercondensadores, los que llamamos asistidos. Y también existen algunas críticas de que pues, algunos buscan ciertos aranceles o beneficios tributarios o demás, pero más que eso, el punto es nuevamente la eficiencia. Cada vez que nosotros incrementamos o electrificamos nuestros vehículos, vamos a ganar algo de eficiencia. Y así sea que ganemos un 1% o 10% o 20% de eficiencia en cómo usamos nuestra energía, de nuestras fuentes primarias de energía, es bastante para nuestro planeta y para nuestros bolsillos también. Entonces ese, digamos, un segundo mensaje. Primero, la clave es eficiencia, y segundo, que cada vez que incrementemos la electrificación de nuestros vehículos eléctricos vamos a ganar en eficiencia. Entonces, nuevamente, respondiendo un poco a cuál es el rol que juegan los vehículos eléctricos o la movilidad eléctrica en la transición energética, la respuesta, una de las respuestas es eficiencia. Ganamos eficiencia cada vez que nos movemos más eléctricos. Ventajas de la movilidad eléctrica: nuevamente tiene más eficiencia, sea cual sea la fuente primaria que usamos. Ahora bien, si usamos fuentes renovables, es una discusión totalmente diferente, que ahí sí podríamos ver un poco más las diferencias. Si usamos más vehículos eléctricos dentro de ciudades, por ejemplo Bogotá, eh, vamos a tener una menor cantidad de contaminación, hablemos más de material particulado y de emisiones de gas carbónico y demás, localmente, es decir, dentro de la ciudad, y eso mejoraría drásticamente también la salud de los habitantes. Y nuevamente la posibilidad de que estos vehículos sean alimentados con energías renovables. Entonces, eso también lo hablaremos en un segundo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que los vehículos eléctricos puedan ofrecer esas ventajas? Diferentes desarrollos en diferentes áreas. En el desarrollo de máquinas eléctricas, los motores ya cada vez son más compactos. La electrónica de potencia, que es lo que nosotros hacemos en el grupo, es cada vez más eficiente, más compacta para sistemas móviles. Las baterías, esto lo hablaremos más adelante, cada vez son más baratas y son más compactas igual, y eso hace que los vehículos hoy en día sean más y más, los vehículos eléctricos sean más y más baratos. Eso también lo hablaremos en unos minutos. Y bueno, ya eso, digamos, porque respondiendo el por qué se necesitan, entonces eso es bastante bien conocido en la comunidad. Más allá son las tecnologías. Híbridos, hablando de los vehículos, ¿no? De otro tipo de híbridos. Desde finales del siglo XX tenemos una gran oferta de vehículos híbridos. Ya no es sorpresa ver cada vez más y más vehículos híbridos. ¿Qué pasa con los completamente eléctricos? Es lo mismo. Ya hace un mes creo que General Motors sacó sus propuestas eléctricas, como la Hammer o el Cadillac. Audi hace ya más un par de años que tiene su e-tron. Tesla ha sido un precursor bastante grande en términos de movilidad eléctrica, y cada vez más y más vemos vehículos de alta gama como el Jaguar o el Porsche Taycan, Lotus, Rimac. Ya vemos
este tipo de vehículos. Entonces, los vehículos eléctricos ya están acá para quedarse. Y pues tenemos también los convencionales, vehículos de gama media como el Nissan Leaf, que es bastante conocido. Pero no es solo vehículos automóviles, digamos, es también mucho más allá. Ya tenemos van, como es el caso del Deutsche Post en alianza con DHL. Ellos mismos crearon sus propias vanes eléctricas y tenemos ahora camiones. Nikola tiene sus propias ofertas, Mercedes, y ya sabemos que Tesla tiene también su propio camión. Entonces, no es solo automóviles. Y más, tenemos ya cada vez más aviones totalmente eléctricos, híbridos, helicópteros. Hace un par de años vimos el caso del Solar Impulse, que fue esta aeronave que circundó todo el planeta solo usando energía solar, lo cual es bastante pues, un hito. Y pues drones, todos conocemos el proyecto de Amazon de poder entregar paquetes por medio de drones, que pues, en el momento ha tenido sus dificultades, pero pues eh, lo tendremos eventualmente. Entonces no es solo automóviles cuando hablamos de movilidad eléctrica. Tenemos el caso también de el transporte ferroviario, que pues ya tiene mucha más tradición y pues es eléctrico, no es ninguna sorpresa. Les comenté que iba a hablar un poco de aviación, y pues aviación es un punto bastante importante debido a que, como lo vimos, es un 12% de las emisiones más o menos de gas carbónico equivalentes. Entonces sí vale la pena hacer esfuerzos en aviación. Ahora también tenemos el caso que les comentaba del 2019 de Alpha Scam, que las empresas, los carriers, las aerolíneas están cambiando sus targets y tratando de ser más eléctricas en menor tiempo. Entonces, sí, digamos, si vemos, por ejemplo, perdón, eh, las emisiones de un jet convencional de transporte de pasajeros eh, relativamente grande, en este caso de 150 pasajeros, vemos que las emisiones totales son bastante altas. El aire caliente también es un gas de efecto invernadero y podemos ver los valores que estamos emitiendo por un vuelo que hacemos. Entonces, y no es solo el gas carbónico, es también los óxidos de nitrógeno, que son incluso más contaminantes por molécula que el mismo gas carbónico. Entonces, sí es un punto a tener en cuenta en términos de la transición hacia una electrificación. Eh, Les comentaba anteriormente las arquitecturas que tenemos en vehículos eléctricos, en automóviles, en aviones o en transporte aéreo es bastante similar. Podemos tener aviones totalmente eléctricos donde se alimentan principalmente con una batería, o podemos tener toda una gran posibilidad de aviones híbridos. Pueden ser series, pueden ser paralelos, series paralelos, exactamente el mismo concepto, diferentes tipos de energía interactuando dentro de un solo sistema. Em, y pues el transporte aéreo o la electrificación del transporte aéreo no es nada nueva, existe desde que se inventó como tal la aviación. Podemos ver que a inicios del siglo XX ya existían dentro de los aviones sistemas de 1 kilovatio, luego ya 10 kilovatios, 100 kilovatios, y hoy en día ya tenemos aeronaves donde ya tenemos un sistema eléctrico dentro de las aeronaves de hasta un megavatio. Entonces, no es nada nuevo la electrificación de, de aeronaves. Pero aún falta, digamos, bastante para que podamos tener aeronaves grandes totalmente eléctricas. Es un gran reto. Eh, Estos son algunos de los aviones que tienen los trenes de potencia eléctricos más altos. Está el Dreamliner, el Boeing 787, que hasta
hasta lo que tengo entendido es la máquina o la aeronave con mayor electrificación. Hasta el momento es un megavatio en total, cuatro máquinas de 250 o cuatro generadores de 250 kilovatios y un sistema de distribución de 235 voltios. Airbus también tiene los suyos y ya tiene sistemas de alrededor de 600 kilovatios, 400 kilovatios, entonces es bastante. Para los que se interesan más en temas alrededor de sistemas de potencia, imaginen el diseño de una microred de 1 megavatio o una red inteligente de 1 megavatio totalmente compacta. Eso es el diseño de un sistema eléctrico digamos, en el caso del Dreamliner. Es un reto bastante grande. Mm, Este es el caso del Dreamliner en algunos datos. Como les comentaba, tiene alrededor de 1 megavatio de potencia eléctrica con un sistema de distribución de 230 a 270 voltios. Las máquinas eléctricas son bastante compactas, como ya lo veíamos, es una de las características que son importantes para mover la tecnología. Y se espera que en los siguientes años pues, se suba la potencia eléctrica, es decir, que se electrifiquen más las aeronaves. ¿Por qué? Porque pues, son más eficientes y pues, reducen las emisiones, lo cual es uno de los objetivos del sector. Y también se espera que la tensión de distribución del sistema pues, pueda subir también a media tensión, principalmente. Aquí quiero que hagamos un análisis de qué significa este tipo de potencias. Que esta es, por ejemplo, una representación gráfica de lo que es uno de los generadores eólicos más grandes, y no es el más grande, es el de estas 164, que más o menos tiene su potencia nominal entre 8 o incluso 9 megavatios pico, aunque en promedio está en generación de 5 megavatios. Un aerogenerador que pues tiene 160 metros de diámetro, y cuál es una de las máquinas generadoras más grandes actualmente. Si ponemos en perspectiva esa máquina, esto sería lo que es el Dreamliner, más o menos de potencia cuando está en modo crucero está usando 100 megavatios, aunque en el despegue eh, creo que la aeronave más grande está alrededor de 400 megavatios de potencia, donde solo 1 megavatio está siendo eléctrico. Entonces, es solo para ilustrar el gran reto que se tiene desde el punto de vista de electrificación de aeronaves. Estamos hablando de un megavatio de 100 o de 400, cuando tenemos, por ejemplo, la comparación con el Vestas. Entonces, al menos lo que se ve en este momento es que ya existen aeronaves totalmente eléctricas, pero de 2 o 6 pasajeros, pero poder llevarlo a un jet de 150 pasajeros o más, creo que aún estamos lejos. Tenemos que avanzar, pero al menos desde el punto de vista de cómo almacenar la energía necesaria y las máquinas para poder entregar esa potencia, creo que aún hay bastantes retos que, por ejemplo, los programas de doctorado pueden ayudarnos a responder hacia esos retos. Es imposible hablar de transición energética sin hablar de hidrógeno hoy en día. Hidrógeno ya está presente en nuestros vehículos. Ya existen algunas propuestas de Toyota y de Honda desde hace 5 o 6 años, de vehículos que pueden utilizar hidrógeno como su fuente primaria de movimiento. Ya hay algunas propuestas para las siguientes décadas de aviones totalmente híbridos o que usan hidrógeno.
y también ya, digamos, Hyundai ya tiene su propio prototipo de camiones a base de hidrógeno. Como lo veíamos en las arquitecturas, simplemente quitar el tanque de gasolina y el generador eléctrico, colocar un tanque de hidrógeno y una celda de combustible y en términos de arquitectura, eso es un vehículo de hidrógeno. Más o menos así se ve internamente el vehículo de hidrógeno. Eh, en la reacción interna dentro de la celda de combustible tenemos hidrógeno, oxígeno, y tenemos una celda donde eh, tenemos la reacción y se genera una corriente eléctrica y como desecho pues tenemos agua. Eso es principalmente la reacción dentro de la celda de combustible, lo cual es bastante bueno porque no estamos generando gas carbónico. Eh, pero, bueno, este es el caso de Airbus con el Zero E, que están, pues, tienen sus proyectos, también como el E-Fan X, de aviones híbridos y de hidrógeno. Bastante interesante para los que les gusta, digamos, este tema. Em, pero nuevamente, ¿qué pasa con los vehículos que consumen hidrógeno en términos de eficiencia? Y hay una gran controversia. Hoy en día ya el hidrógeno cuenta con o está teniendo bastante inercia globalmente. Eh, Nuevamente porque pues, tiene la ventaja de generar solo agua como desecho una vez se usa. Pero la gran pregunta es, ¿cómo obtenemos el hidrógeno? El hidrógeno principalmente hoy en día se obtiene del reformamiento de gas natural. Otra parte se puede obtener también del petróleo. Y hoy en día un pequeño porcentaje de hidrógeno se obtiene también de la electrólisis. Y en esta inercia que les comentaba que tiene o que está teniendo el hidrógeno, se propone que tengamos electrolizadores del orden de los megavatios, 100 megavatios y demás, para generar hidrógeno. Y siempre cabe la pregunta de cómo vamos a alimentar estos sistemas. Y a veces la respuesta es a través de energías renovables y existe, digamos, un inconveniente allí. Eh, y nuevamente, el punto es eficiencia. Imaginémonos que en este caso ya no tenemos una fuente primaria como el petróleo, sino tenemos fuente primaria energía renovable, es decir, que tomamos de nuestros paneles solares o eh, nuestros generadores eólicos, incluso las hidroeléctricas. Eh, Transportar esa energía nuevamente es bastante eficiente, y dentro del vehículo, el vehículo es también bastante eficiente, entonces sí tenemos una alta eficiencia de lo que es un vehículo de baterías, como ya lo habíamos mostrado. Entonces, si recuerdan, si tenemos petróleo era 23%, en este caso estamos teniendo 73% de eficiencia si utilizamos fuentes renovables. Ahora, ¿qué pasa si utilizamos esa fuente renovable para producir hidrógeno? El proceso de electrólisis es bastante ineficiente, es decir, que estamos usando energía eléctrica para separar las moléculas de agua para luego volver a unirlas. Entonces, si digamos el círculo no es que sea bastante eficiente en ese caso. Y es ahí donde perdemos bastante eficiencia. Luego, dentro del vehículo, pues tenemos diferentes pérdidas, no tan altas como un vehículo de combustión interna, pero aún así altas. Y tenemos el caso más crítico, que es utilizar fuentes de energía renovables para obtener otro tipo de hidrocarburos. Y ahí sí vemos que nuevamente los vehículos de combustión interna son bastante ineficientes y la comparación creo que es bastante clara en ese sentido. Al menos desde el punto de vista de Nutривille, nosotros pensamos que el hidrógeno sí es bastante importante en la transición energética, pero que se puede usar de una manera más efectiva
en otros procesos, en procesos térmicos, en procesos industriales, pero no como un elemento que transporta energía renovable eléctrica. Es decir, que la energía renovable eléctrica no se debería usar para producir hidrógeno, pero sí para cargar directamente vehículos eléctricos. Hay una charla disponible en YouTube sobre el papel del hidrógeno en esta transición energética. Entonces, pues, si están interesados, el link está disponible. Mm, el hidrógeno es bastante bueno en términos de energía, pero en términos de volumen no es tan bueno. Aquí vemos, por ejemplo, cómo transportar 10 kilovatios hora de energía. Entonces son 27 litros de baterías o 13 litros de hidrógeno en forma de gas a una presión baja, o 7 litros a una presión alta, o 4 litros en estado líquido, eh, o incluso 1,7 litros en caso del metano líquido. Y vemos, por ejemplo, que en comparación, pues, los hidrocarburos, gasolina en específico es muchísimo más denso en ese sentido. Entonces, en ese caso, sí se tiene eh, una gran diferencia en términos de energía específica, al menos, hablando del hidrógeno. Ahora podemos hablar un poco de lo que es carga de vehículos eléctricos. Creo que me tomaré ya solo unos 10 minutos para terminar. Eh, Existen principalmente dos variantes o dos tendencias en vehículos eléctricos, hablando de automóviles. Vehículos con baterías de tensión relativamente baja, entre 200 a 400 voltios. Por ejemplo, los BYDs están en Bogotá, creo que tienen una tensión de 300 voltios. Y existen vehículos premium, como les comentaba al inicio, el Porsche Taycan. Es disruptivo en ese sentido porque tiene baterías de 800 voltios, es decir, sube la tensión bastante en el tren de potencia con el fin de reducir pérdidas, de hacer más eficiente nuevamente. Y hablamos entonces de cargadores, dónde poner el cargador. Si el cargador está dentro o usamos el cargador que está dentro del vehículo, estamos hablando de que es un cargador on-board. Y si el cargador está fuera del vehículo, es principalmente off-board. Esa es la distinción. Hay bastantes estudios de dónde colocar el cargador, si lo debemos colocar en la línea de distribución a media tensión o a baja tensión. Es todavía una gran pregunta. Y pues tenemos una gran cantidad de niveles, nivel uno, nivel 2, nivel 3, que todos estos es que usamos el cargador que está dentro del vehículo. Aquí podemos ver un poco las potencias desde 3,3 kilovatios hasta 43 kilovatios. El último vehículo que sacó Kia eh, tiene un cargador on-board integrado en el vehículo que puede permitir carga de 43 kilovatios. Y ya el nivel 4 ya es carga DC, es decir, no utilizamos la red, no nos conectamos directamente a AC, sino que son cargadores DC de más alta potencia. Y acá un paréntesis, digamos, pues la mayoría de carga hoy en día se hace y se va a hacer a niveles uno y 2. Y aunque tenemos, digamos, 3,3 kilovatios, 16 amperios nuestras instalaciones, la mayoría de nuestras instalaciones, aunque pueden resistir, manejar esa potencia, es potencia pico. No podemos conectar nuestros vehículos eléctricos directamente a ese tipo de instalaciones, o al menos de los outlets, de los enchufes, porque pues, están diseñados para potencia pico, más no para potencia constante, como sería el caso de estos vehículos. Y es así que al menos por eso en Colombia, cada vez que vamos a comprar un vehículo totalmente eléctrico, debemos también pensar en los gastos de la instalación eléctrica, de la cometida que utilizaremos en nuestras casas para hacer esa carga eléctrica. Em,
y ya el número de niveles o de modos depende principalmente de la estandarización que decidamos usar. Eh, la gran desventaja de vehículos eléctricos en comparación de los vehículos de combustión interna es que la potencia que tenemos es relativamente baja y no podemos cargar nuestros vehículos rápidamente. Es así, por ejemplo, que debemos pensar en qué tan grande es la batería que nosotros tenemos, pensando, digamos, en un Tesla, es una batería de 100 kilovatios hora, un Nissan está alrededor de 40, 60 kilovatios hora, y eso más o menos nos dicta que si queremos hacer carga rápida, ¿qué instalación debemos tener? Si queremos que nuestro Tesla cargue en 15 minutos, debemos tener una instalación que pueda cargar a 320 kilovatios. Y, digamos, ese es el punto de imaginarnos en términos de potencia cómo debemos estructurar nuestra infraestructura eléctrica actual. Existen una gran cantidad de cargadores y de estándares de carga, están CHAdeMO, está HPC, con potencias de hasta 350 kilovatios. Y si nos vamos al punto de camiones y incluso barcos y demás, podemos llegar al orden de los megavatios. Entonces, este es el actual que puede cubrir todo este ventana de posibles potencias de los vehículos de 400 voltios y 800 voltios que tenemos actualmente. ¿Cómo es un cargador? Si es principalmente un stack de módulos de diferentes potencias. Si queremos cargar un vehículo convencional, necesitamos pocos módulos. Si queremos cargar un vehículo premium, necesitaremos más módulos. Ya existe una gran oferta de cargadores rápidos. Y aquí, digamos, también otro paréntesis para hacer también la carga rápida es más costosa, el kilovatio usualmente es más costoso, digamos, cuando hablamos de costos, podemos hacer también esa mención. Y más o menos la eficiencia total de estos cargadores es alrededor del 95%. Este es el proyecto que tenemos actualmente de cómo poder hacer un cargador que pueda ser de cierta manera un poco universal, que pueda cargar en toda la ventana que les comentaba, desde vehículos de 200 voltios, 400 por 300 y nuevos vehículos de 800 voltios con una eficiencia alta. Nuevamente, el punto acá es cómo obtener una eficiencia alta en nuestro sistema eléctrico. Voy a pasar un poco rápido para no perder más tiempo. El punto acá es qué fue primero, el huevo o la gallina en términos de vehículos eléctricos o cargadores. Eh, que siempre, digamos, los que desarrollan cargadores mencionan que deben haber más vehículos, pero pues para comprar más vehículos debemos tener cargadores. Y sí es cierto que es más fácil tener acceso a vehículos. Los gobiernos locales no están tan a favor de instalaciones de carga de vehículos, al menos rápidas. ¿Por qué? Porque utilizan espacio, necesitan más permisos, necesitan una infraestructura dedicada y pues no es tan fácil de hacer a comparación de comprar un vehículo que está disponible. Pues, por ejemplo, un caso de un trailer que tiene una potencia de 3.2 megavatios dedicada para cargar estos carros, este Porsche Taycan, que les comentaba de 800 voltios, y la estación de carga puede ser móvil, es decir, se puede conectar a un punto de media tensión y puede cargar diferentes vehículos. Entonces también es un punto de ver cómo podemos optimizar la carga dentro de nuestras ciudades. Ya para cerrar algo de costos, los costos son bastante importantes en el momento de adquirir vehículos eléctricos o de la infraestructura. Eh,
El costo de la energía es bastante importante y relevante. Vemos aquí en Bélgica estamos alrededor de 28 centavos de euro por kilovatio. Creo que en Colombia el promedio está en 550 pesos, creo que está, si no estoy mal, estrato 3 o 4. Como les comentaba, esto es para carga normal, si pasamos a niveles uno y 2, pero si tenemos un operador de una red de carga rápida, usualmente esos precios se duplican o se triplican. Acá hemos visto casos donde cargar rápido a 60 kilovatios con un cargador Chademo puede estar entre 70 y 80 centavos el kilovatio hora, para hacer una comparación de que cargar rápido también es costoso. Eh, Comprar un carro no es solo comprarlo el carro, también un conjunto de, de costos adicionales como los seguros, los impuestos y demás. Pero si solo nos enfocamos en lo que cuesta el carro, un carro totalmente eléctrico, vemos que alrededor del 50% de lo que cuesta el carro está debido a las baterías. Si tenemos un battery pack, digamos de 90 a 100 kilovatios hora, es bastante y por eso son tan costosos. Pero si vemos, por ejemplo, la tendencia del kilovatio hora de baterías de ion litio, vemos que cada año las reducciones han sido bastante grandes y al menos lo que se estima es que para dentro de 10 años el kilovatio hora eh, que hace 10 años estaba en el orden de los miles de dólares, esté en el orden de los décimos, 60 dólares por kilovatio hora. Y es así entonces que se tiene una predicción ya, todo esto pre-corona, de cómo, en qué punto los vehículos eléctricos van a ser más baratos que los vehículos de combustión interna. Tal vez esto sea un poco más demorada la transición en Colombia, pero sí es cierto que en el momento en que sean más económicos, pues van a ser más atractivos para el mercado. Y ahí la gran pregunta para los diseñadores, digamos, de sistemas de potencia es qué efectos van a tener eh, un gran cambio de toda la flota de vehículos eléctricos, de vehículos convencionales a vehículos eléctricos y si la infraestructura puede sostener estos vehículos o no. Acá también quiero que se hagan el cálculo, por ejemplo, si tenemos vehículos de 100 kilovatios hora, eh, imaginemos, por ejemplo, el caso de que 1 millón de vehículos se hacen la transición a vehículos eléctricos. Tampoco quiere decir que necesitemos 100.000, digamos 100 kilovatios por 1 millón, vamos a tener 100 millones de kilovatios hora adicionales que suplir. Usualmente no todos usamos los vehículos de la misma manera y hoy en día pues los usamos solo para trayectos cortos. Muy poca gente utiliza su vehículo en más de 100 kilómetros hoy en día. Y esa es una de las cosas a veces que se tienen, que existe el malentendido de que hacer una transición totalmente a vehículos eléctricos va a incrementar la demanda en muchísimas veces y no es así, digamos. Al menos para los siguientes años se espera que el incremento, aunque se tengan muchos vehículos eléctricos, para el sector de demanda eléctrica no va a ser tan grande. El punto no es tanto, digamos, la energía que se necesite suplir, pero sí más el pico de potencia que se deba suplir. Y por eso es importante eh, hacer una carga inteligente, es decir, que nuestros vehículos no sean cargados en el momento que lleguemos a nuestras casas, sino que se puedan cargar en esas horas valle para pues no influir en el pico de demanda tanto. Y pues las alternativas es baterías o redes inteligentes. En el futuro se espera al menos
y con vehículos, por ejemplo, autónomos, eh, los de alto nivel. Si, por ejemplo, llegamos a nuestra oficina o a nuestros trabajos en el vehículo, que el vehículo mismo pueda ir y cargarse, por ejemplo, mientras estamos trabajando y no cuando llegamos en la noche a nuestros trabajos, a nuestras casas, perdón. Solo ya para cerrar, algunos de cómo se ve hoy en día, o bueno, esto fue en el 2017, puntos de carga en Colombia. Esto es cómo se ve hoy en día, al menos en lo que se tiene de información en este website. Eh, y aquí quisiera hacerles a ustedes la pregunta de que si saben exactamente cuáles son los planes para extender la capacidad instalada en su región, en su comunidad, por ejemplo. Si ustedes quieren tener un punto de carga rápida en su barrio o en su localidad, ¿existen planes ya para tener ese caso? Si en lo que veíamos en 5 años, o en 10 años, los vehículos eléctricos van a ser más baratos que los de combustión interna. Y estas son ya como una manera de conclusión. Les hablaba de que el punto es eficiencia, entonces una invitación de que cada uno de nosotros hagamos una evaluación de qué tan eficientes somos nosotros, qué tan sostenibles también somos nosotros en términos de energía. Eh, si conocen qué tan eficientes son sus vehículos, nuevamente no es solo hablar de energía eléctrica, es también hablar de cómo usamos nuestras fuentes primarias de energía, cómo usamos nuestro petróleo. Realmente necesitamos 2 carros eh, pues, a modo personal, o vehículos de más de, no sé, 2,5 litros de, pues, los motores. Y o podemos hacernos también la pregunta si realmente necesitamos un vehículo contaminante o incluso eléctrico. También la eficiencia no es 100% en primer lugar. Entonces esas son como a manera de discusión, las preguntas que quisiera que cada uno de nosotros nos hiciéramos. Al final, claro, nuestros vehículos no solo se alimentan con fuentes convencionales, y por eso la transición energética, se alimentan también con fuentes renovables, y sí o sí son más eficientes y más sostenibles para nuestro planeta. Recuerden también las tendencias y todas estas posibilidades de vehículos. No es solo un vehículo totalmente eléctrico, puede ser un híbrido, y ya ahí estamos ganando en eficiencia. Oportunidades para Latinoamérica, yo creo que hay bastantes debido al costo por kilovatio hora en nuestra región. La fuente primaria de energía, yo creo que el hecho de que sea tan fuerte en hidro es bastante bueno. Y nosotros somos la, el- 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 la parte central de todo esto, ¿no? Si queremos un futuro más sustentable, pues depende principalmente de nosotros. Eh, sí, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que invertir más en la confiabilidad de nuestros sistemas, cómo poder suplir o bajar ese pico que tenemos, y cómo incrementar nuestra infraestructura de carga. Estas son las conclusiones que yo tengo para cerrar. Los vehículos eléctricos sí ya están en nuestras calles, ya hay bastantes. Ellos juegan un rol bastante importante en la transición energética por ofrecer una alta eficiencia. La infraestructura debe ser preparada, pero tampoco debemos pensar que debemos incrementar muchísimas veces nuestra infraestructura o nuestra capacidad instalada para suplir estos vehículos. Y sí, la invitación es a que nos empoderemos, los demás, los jóvenes se empoderen para poder hacer estas transiciones pues, de una mejor manera. Y eso es todo. Mis disculpas por tomarme más tiempo en este tema. Muchas gracias. Profesor, muchísimas gracias por este webinar tan interesante. Como usted lo ha dicho, los jóvenes son el futuro para todo esto
pues todas estas nuevas tecnologías y demás. De hecho, por acá pues hemos tenido una buena participación de un colegio de Palmira. Sabemos que hay muchos jóvenes conectados, entonces súper apropiadas sus palabras para ellos. Por acá me han venido presentando unas inquietudes. Yo sé que a lo largo de la conferencia pues las has venido resolviendo. Sin embargo, quiero presentarlas pues para que nuestros participantes de verdad vean de que nuestro interés es poderles resolver estas dudas. ¿Sí? Entonces, Juan José Guevara nos consultaba. ¿Todos funcionan con paneles solares? Se refieren a los vehículos eléctricos. Sí, señor. Eh, los vehículos eléctricos muy pocos tienen paneles solares. Digamos, si pensamos en la cantidad de potencia o de energía que puede generar un panel solar hoy actualmente, incluso con todos los desarrollos que hay, no en términos de densidad de potencia y densidad de energía no es suficiente para suplir los requerimientos básicos de movilidad. Entonces, no tienen paneles solares la mayoría. Hay algunos prototipos que tienen un panel solar en el techo. Generan algo, pero es bastante mínimo. En el caso del Solar Impulse, la aeronave, pues es bastante grande y el área es mucho más amplia, pero para automóviles no es el caso. Ok, profe. Alejandro Alcalde Guerrero nos consulta sobre los materiales. Pregunta específicamente que si los costos son muy altos. Materiales del vehículo, pues veíamos. Vimos, por ejemplo, el caso de las baterías. Hoy en día son más altos. Comprar un vehículo eléctrico sale más caro que comprar un vehículo de combustión interna, pero la tendencia es que los materiales cada vez al menos la economía de escala crecen de esa manera de que sean más económicos. Entonces, son más caros en este momento, pero la tendencia es a reducir en términos de costos. Ok, profe, mil gracias por responder esta pregunta. Enrique Ciro nos consulta. ¿Las baterías de un vehículo eléctrico o híbrido actual, qué duración tienen? Y en 10 años, si fallan, ¿cómo sería el cambio? Hoy en día las baterías son bastante confiables. Eh, no se habla específicamente de tiempo de vida útil, se habla más de ciclos de carga y estamos hablando de ciclos de decenas de miles de ciclos de carga. Y usualmente, hoy en día, como vemos, y yo creo que podemos hacer también el ejercicio de ver cómo nosotros usamos nuestros vehículos y la mayoría de veces un vehículo es simplemente otro mueble más en nuestras casas porque lo usamos mucho menos, a menos de que sea pues obviamente digamos a nivel comercial o industrial, es otro caso. Pero a nivel residencial, un vehículo se subutiliza usualmente. Entonces, es muy poco probable que la vida útil de estas baterías se consuma en 5 o 10 años. Es muy poco probable. Eh, y sí, las baterías se están mejorando más y más, que cada vez esa probabilidad se reduce de que los vehículos tenga que cambiar la batería en tanto tiempo. También nos consulta José Miguel Suárez. Buen día, el uso de vehículos eléctricos aumenta a su vez el uso de baterías. Teniendo en cuenta un cambio del parque automotor, ¿cómo se podría hacer la disposición de grandes cantidades de baterías con el menor impacto al medio ambiente? Ujú. Claro, se incrementa obviamente el uso de ciertos materiales.
digamos, el uso de vehículos eléctricos no es que sea supremamente o totalmente amigable con el medio ambiente y por eso, digamos, esa última pregunta que hacía, si de verdad necesitamos vehículos en primer lugar. Pero digamos, si hacemos claro la transición de todo el parque automotor, ese es un punto bastante relevante y al menos lo que se piensa es que las baterías que ya no pueden ser utilizadas por vehículos eléctricos aún tienen bastante vida por delante. Hay bastantes aplicaciones donde se usan baterías de segundo uso, baterías de tercer uso, en aplicaciones más estacionarias. Entonces, no es tomar un pack de baterías de 100 kilovatios hora y botarlo a la basura totalmente, porque no es así. Existen mucho más utilidades de esas baterías. Y ya al final de su vida, claro, existe un tratamiento de los materiales que se tienen. Entonces, sí, es un punto bastante relevante de ver cómo vamos a procesar millones de- de packs de baterías en 10 años, por ejemplo. Perfecto, profe, mil gracias. Miguel de la Rosa eh, nos saluda y nos dice que le gustaría conocer qué opina el doctor Wilmar Martínez sobre posibles tecnologías para vehículos que incorporen energías renovables. El, el- el punto, digamos, de movilidad eléctrica y cómo se le puede sacar el jugo bastante a movilidad eléctrica es si efectivamente se usan eh, fuentes de energía renovables como fuente primaria para la carga de vehículos. Entonces, sí o sí deben estar. Ya si hablamos como, por ejemplo, la primera pregunta de instalación de paneles solares dentro del vehículo, la relación de potencia necesaria y densidad de potencia que nos ofrece el panel no es suficiente. Entonces, sí necesitamos de una infraestructura de carga, al menos con las tecnologías que vemos que tenemos actualmente y que se esperan en la siguiente década. Entonces, sí, energía renovable es importante. ¿Qué porcentaje de movilidad eléctrica hay hoy en día en Europa? Entonces, perdón. Y aprovecho en Europa, profe, y Ujú. aprovecho para hacer una consulta, pues ya que nos preguntan sobre Europa, ¿cómo avanzó el plan de Alemania de tener 1 millón de autos eléctricos en el año 2020? Creo que tengo algunos ciudades de- de datos puntuales. Específicamente hablando de Bélgica, no tengo exactamente el dato de cuántos vehículos se tienen actualmente y si se cumplió el millón de vehículos. Lo que sí sé es que usualmente estamos alrededor de no, 3% de las flotas actuales que se tienen. Entonces no es un cambio, no es que tengamos 10% de la flota ya totalmente cambiada, no. Es un proceso bastante lento en el momento, pero sí se espera que, que se acelere mucho más. Y de ahí de Sigue nuevo siendo un es, porcentaje bajo. sí, 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 claro, sí. Ujú, ok. Pero pues si lo miramos en cantidad, digamos, teniendo en cuenta híbridos, ya el dato son millones de vehículos. Si lo miramos en porcentaje, aún sigue siendo bastante bajo. Gracias, profe. En YouTube nos pregunta Fernando Gutiérrez, ¿qué nos puede comentar de los vehículos para micromovilidad o de uso personal, una tendencia para beneficiar el medio ambiente? Absolutamente. Cuando hablamos de que no es solo
no es solo automóviles, hablábamos hacia el otro lado y nos íbamos más arriba en términos de potencia, pero también hay que verlo hacia el lado de micromovilidad y es el mismo ejemplo. Si, el caso es, si cambiamos nuestra manera de movernos, cómo, nuevamente, cómo, qué tan eficiente es la manera de moverse en términos de energía, no solo energía eléctrica, patinetas eléctricas, scooters, bicicletas eléctricas asistidas, todas estas ofertas son, si digamos, se está reemplazando una fuente, una manera de moverse, digamos, en medios que usen motores de combustión interna, claro, la ganancia existe ganancia. Entonces, si hacemos la comparación al final en términos de eficiencia, ganamos siempre. Entonces, sí, muy recomendado ese tipo de movilidad. Y más, digamos, si tenemos en cuenta un scooter y nos tenemos que mover 5 kilómetros versus un Tesla de una batería de 100 kilovatios hora, eh, ¿qué vehículo está usando más energía al final del día? Entonces, es muchísimo mejor, ¿no? En mi opinión. Ok, profe, el señor Adán Lucumí nos consulta si en el sector de transporte marítimo se tiene alguna proyección de implementar algún tipo de propulsión eléctrica. En, 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 en el sector marítimo ya existen sistemas híbridos. Claro, no es el mismo ejemplo de que veíamos del Dreamliner, donde tenemos un megavatio de cientos de megavatios. En el sector marítimo es incluso más fuerte, porque las máquinas son más grandes, pero ya existe la electrificación de, de yates, de cruceros, de barcos grandes de transporte. Entonces eso ya existe. Y ahí podemos ver un poco más el impacto de cómo la infraestructura de carga es importantísima, ya que ya no necesitamos cargar a niveles uno 2 o 3, ya necesitamos cargar en el orden de megavatios, porque ahí sí no tenemos tantas restricciones de volumen o de peso como en nuestros automóviles o nuestros aviones, y por ende es de cierta manera un poco más fácil de electrificar eh, 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 barcos. Entonces, el sector de transporte marítimo es bastante importante, aunque no en gran porcentaje no es tan contribuyente a emisiones de gas carbónico como el transporte por carretera o el transporte aéreo, pero sí es muchísimo más contaminante en otros tipos de gases de efecto invernadero. Entonces, sí, como bien sabemos, los combustibles que se usan son más de baja calidad y por ende las emisiones son con un efecto mucho más grande al medio ambiente. Entonces, sí, es bastante importante atacar ese sector también y ya se ven. Ok, profe Rafael Gómez nos consulta, ¿qué debemos mejorar para aumentar la eficiencia de las celdas de combustible? Entonces, las celdas de combustible son de cierta manera eficientes, el problema como tal no es la celda, es muchísimo mejor que un motor de combustión interna. Eh, el punto más allá que la celda de combustible es cómo obtenemos el hidrógeno, la fuente primaria de energía. Incluso si tenemos una celda de combustible de 100%, sigue teniendo de eficiencia, se sigue teniendo la misma pregunta de cómo nuestro hidrógeno es generado. Les recomiendo mucho la charla el rol del hidrógeno en la transición energética, porque
se habla que existen varios tipos de hidrógeno, el hidrógeno gris, el hidrógeno azul, el hidrógeno verde, y depende de cómo, de qué energía está transportando el hidrógeno. Es decir, qué fuente de energía primaria fue utilizada para generar hidrógeno. Entonces, ese es el punto. Ya, si nos queremos ir un poco más a la sal de combustible, creo que es un punto más eh, de química y de estructuras que tal vez yo no soy la persona indicada para sugerir pues una mejora en la tecnología o cómo hacer. Perfecto, profe, mil gracias. Yo creo que ya terminamos las preguntas. Tenemos varias preguntas que nos quedan pendientes, pero por temas de tiempo, pues lamentablemente no las podemos hacer. Sin embargo, acá tomamos los datos de las personas. En la medida de lo posible vamos a tratar de resolverlas, ¿sí? Bueno, les recuerdo que este webinar se realizó por el doctorado en ingeniería en conjunto con la maestría en sistemas energéticos de la Universidad Autónoma de Occidente. A mí me gustaría aprovechar que aquí nos acompaña el director de la maestría, el ingeniero Jaime Quintero Restrepo, para que nos cuente un poco acerca de esta maestría. Profe, nuevamente, muy buenas tardes. Me gustaría que nos contaras un poquitico, algo para que nuestros participantes escuchen, que sepan que estamos en inscripciones. Bueno, ¿qué nos puedes contar de la maestría? Gracias, Erika. Pues primero deseo agradecer al profesor Wilmer Martínez por esta interesante e importante charla que nos dio, donde nos presenta un panorama muy completo de lo que son los precedentes y lo que es el futuro de la movilidad eléctrica en el mundo. Y bueno, yo creo que todos quedamos muy entusiasmados, pero también sabemos que hay unos retos muy importantes, como dice el profesor Wilmar Martínez, pues los estudiantes, la gente joven, tienen mucho que contribuir a esta parte. Pues sabemos que es bastante promisorio, como el profesor nos ha mostrado, y seguramente va a causar un impacto muy positivo en el problema del cambio climático que tenemos, pero hay mucho por hacer. En la Universidad de KU Leuven pues están trabajando en esta parte. Animo también a los estudiantes que contacten al profesor, porque pues sería muy bueno que aprovecharan esta oportunidad, este ofrecimiento que él ha hecho directamente de que están abiertos a escuchar a estudiantes, personas que quieran trabajar con ellos en estos temas. Y pues antes de hablar, digamos, de la maestría, sí, pues si ya Wilmar desea pues ya retirarse y pues darle la oportunidad de que pues diga ya, digamos, sus palabras, digamos, antes de retirarse para despedirnos de él y no tenerlo más tiempo. No sé, Wilmar, ¿tú qué dices? Listo, Jaime, muchas gracias a ustedes por la invitación, por pues, haber hecho el webinar posible. Sí, de nuevo invitarlos a todos a que se integren más en este tema de movilidad, que hay muchos mitos, hay muchas cosas por hacer en términos de investigación y yo creo que a nivel de la academia y en colaboración con industria hay bastantes oportunidades y Colombia tiene un gran potencial energético, entonces, ¿por qué no aprovecharlo y que pues todos pues, seamos partícipes de todas estas políticas de movilidad y de esta transición energética? Entonces, de nuevo, muchas gracias y sí, yo creo que hasta la próxima. Wilmar, muchísimas gracias. Esperamos verte pronto Bueno, y tenerte por acá en realmente, Colombia también. bueno, y finalmente espero que todos estén muy bien y que esta pandemia pues no nos afecte mucho. Bueno, buen día. Así es. Muchas gracias, profe. Que tenga Gracias, un buen día. felicidades. Hasta luego. Gracias, Erika. Pues para las personas que
tengan interés en conocer un poquito más de la maestría, no, pues les cuento que estamos en estos momentos pues en inscripciones, comenzamos la nueva cohorte para el próximo año, ¿cierto? A finales de enero. Vamos a tener, digamos, como novedades que tenemos un convenio de doble titulación con la Universidad del Estado de Arizona, con la maestría de ellos en generación moderna de energía y su uso sostenible. Es un convenio en el que los estudiantes pueden hacer un año con nosotros y un año con la Universidad del Estado de Arizona y tener la doble titulación de magíster. También tenemos con ellos convenios para hacer visitas en el verano a la universidad. Esta es una de las universidades más importantes de los Estados Unidos y con grandes investigaciones en la parte de energías renovables y también en eficiencia energética. Ellos tienen un centro de asesoría industrial para las empresas en la parte de eficiencia energética y hoy, este año, tuvimos una de nuestras estudiantes, este año comenzaron las pasantías de investigación, tuvimos una de nuestras estudiantes trabajando en la parte de eficiencia energética con ellos en el centro de asesoría industrial. Bueno, cualquier otra inquietud, la idea es que sean las personas que están interesadas o que tengan inquietudes, pues que hagan las preguntas y desean conocer en este momento algo más y aprovechar pues que estamos aquí y las personas de admisiones, estamos aquí también, pues estoy yo, el director, y hay algunos profesores también que nos acompañan de la maestría. Creo que, no sé si Enrique todavía está, no sé si Ricardo está, pero bueno, el tal es que cualquier inquietud que tengan en este momento, si quieren comunicárnosla, con muchísimo gusto. Gracias, profe. Y de igual forma, pues puse por acá mis datos, mi número de celular y mi correo electrónico, porque pues sabemos que el espacio es corto y de pronto hay personas que quieren conocer más información, que quieran contactarse contigo telefónicamente, pues para aclarar cualquier duda académica, lo podemos hacer. Escribir o si gustan me dejan también sus datos en privado y yo con mucho gusto les estaría contactando hoy en el transcurso de la tarde. Adicional a la maestría en sistemas energéticos, perdón, pues queremos también contarles que tenemos el doctorado en ingeniería. Este webinar, como les decía anteriormente, se hizo en conjunto de los dos programas, es de la Facultad de Ingeniería. Con el doctorado en ingeniería, pues también tenemos inscripciones abiertas. Es un doctorado que tiene una duración de 8 semestres, es decir, 4 años. Y para nuestros egresados hay un descuento del 20%. Si desean ingresar a la maestría, el descuento para egresados es del 50% por la beca Por Siempre Wow. Entonces los invitamos también. Este doctorado se desarrolla en conjunto, bueno, es desarrollado por la red Mutis en conjunto con 3 universidades, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Autónoma de Manizales y por supuesto la Universidad Autónoma de Occidente. Entonces también pues les hago la invitación para que nos contacten en cualquier inquietud que ustedes tengan, podemos coordinar, como les decía, pues reuniones con los coordinadores de estos programas. La idea es que puedan iniciar sus estudios de posgrado el próximo año. No sé, pues nuevamente preguntamos si hay alguna duda, nos la pueden escribir a nuestro chat de YouTube, si no, a los que están conectados por Webex, pues por acá también estamos muy pendientes. Nuevamente queremos agradecerles su participación en este webinar. Pues es para nosotros un gusto poder contar con ustedes y aportarles mucho pues en estas nuevas tendencias, que ustedes conozcan cuáles son los desarrollos tecnológicos que vamos teniendo y más si es en calidad, si es en pro de sostener el medio ambiente, que es tan importante para nosotros, que es vida para nosotros. Profe, yo creo que vamos terminando. Nuevamente mil Sí, gracias, sí, gracias sí. a todos. Muchas gracias a Erika, a Laura, a Elizabeth, bueno, a todos los que contribuyeron para que esto se pudiera hacer. Muchísimas gracias a todos los asistentes por unas preguntas muy, muy interesantes y bueno, estamos atentos a cualquier inquietud que puedan tener con la maestría o con el doctorado.
Hasta luego entonces. Claro que sí. Muy buenas tardes para todos. Vale, Feliz almuerzo, profe. Feliz almuerzo demás participantes. Que estén muy bien. igualmente, felicidades.